Estamos en el Museo de San Telmo, que pertenece a la parroquia de San Telmo. Estamos en el claustro que forma parte de la construcción antigua. Está dividido en tres partes. La parte histórica, que es del inicio con los jesuitas, hasta 1767 que fueron expulsados, y vinieron los betlemitas, otra congregación que pusieron el hospital durante las invasiones inglesas, la fiebre amarilla y el cólera. Y termina con el clero secular al fondo. Aquí en este barrio de San Telmo, que guarda memoria de la historia de la ciudad, tenemos en la sacristía este precioso tesoro que es la serie de las 12 sibilas, muy conocidas como las sibilas de San Telmo. Son óleos sobre telas pintadas aproximadamente en 1732. Están aquí, según el archivo, a partir de 1735. Es de un valor incalculable porque son únicas por la cantidad, 12. La palabra sibila, lo mismo que pitonisa, de origen griego, pitonisa, sibila, de origen greco, latino, más inmortalizadas por Virgilio, significa en español directo profetiza, ¿no? Se remonta a la más conocida, es la pitonisa de Delfos, cuyo culto se remonta a 1000 años antes de Cristo y cuya vigencia oracular en el santuario de Delfos llega hasta el siglo II después de Cristo, ¿no? En una sucesión de pitonisas ininterrumpida, hasta que la última pitonisa dice: damos por cerrado el oráculo de Delfos, ¿no? Se autoclausura cuando ve que ya declinó definitivamente su periodo histórico. Pero pensemos que durante todos los primeros siglos ha tenido una influencia enorme en todo el mundo helénico. La consulta que hacían todos los peregrinos con sus envíos especiales de las distintas polis griegas al oráculo de Delfos era para hacer un discernimiento en situaciones particulares respecto de cuestiones que hoy llamaríamos económicos, políticas, militares, educativas, familiares de las grandes familias. Se consultaba entre las distintas situaciones. Por eso el oráculo era enigmático, ¿no? Porque necesitaba de esa interpretación que se adquiría con el tiempo. El elemento poético lo recoge sobre todo Virgilio y es lo que hace que la tradición occidental tenga tanta fuerza. El hombre y su enigma requiere del oráculo, no de un conocimiento racionalista, después derivado positivista, ¿no? Eso es quizás el motivo por el cual después del positivismo del siglo XIX en adelante, con sus raíces en la modernidad, ha hecho que se olvidara la fuerza simbólica de las sibilas, porque la verdad es que si recorrimos a la historia del arte, en el siglo XIX y XX hay muchas menos iconografías de las sibilas. El origen de estas sibilas, los 12 cuadros que se conservan en la sacristía, hay varias teorías que dicen que fueron traídas del norte. ¿Por qué? Porque tienen algo de la escuela cusqueña, como la serie de los ángeles arcabuceros. Ahí entonces tenemos que las imágenes es lo que llaman los expertos un arte mestizo. De la cultura
muy importante como la cultura prehispánica, a la inserción de esa cultura en este mundo occidental que iba penetrando por la conquista. Surge como una necesidad natural de una cultura que es icónica y que necesita de las imágenes. Y las imágenes, a su vez, es un elemento fundamental para la transmisión de las ideas y, por ende, para la transmisión del cristianismo. Un arte mestizo. Vos podés ver mano indígena, claramente indígena, como en esos zócalos. La costumbre del barroco indígena de no dejar nada sin adornar, con motivos sobre todo de flores, de vegetación. Hay teorías que dicen que fueron pintadas las manos y los rostros en Europa y el resto aquí. No hay certeza de ello. Tampoco se lo puede igualar a la serie de Los Ángeles Arcabuceros porque no tienen la misma, no son estáticas como la pintura cusqueña. La escuela cusqueña tienen una imagen estática, estas son con bastante movimiento. Son facturas mixtas, no están firmados, no son de un mismo pintor. En cada uno de los cuadros intervienen el pintor maestro del taller con muchos otros participantes. Habían especialistas que pintaban los rostros, las manos y otros hacían el brocateado de las vestiduras y el ornamento. Estas tienen algo de eso, pero son todas muy distintas. Circulaban grabados venidos de Europa con varios motivos, ¿no? Entre ellos la serie de las Sibilas. Si en Europa hay un taller con un maestro, cuanto más importante el taller, más conocido mundialmente. Pongo el caso de Rubens, si usted quiere. No así en los talleres de cusqueños, donde todos se parecen, ¿no es cierto? Y todos más o menos hacen algo semejante. En base a su reinterpretación de las fuentes gráficas europeas. Yo llamo fuentes gráficas a los grabados, que es el medio que se valen fundamentalmente para la elaboración de sus pinturas. A veces copiándolos casi exactamente, otras veces tomando parte, mezclándolos con otros grabados, una especie de patchwork o de cóctel de grabado, de los cuales sale una obra que lo importante es la función que va a cumplir esa obra, no tanto su cualidad artística. Nosotros solemos interpretar que sabiduría se remite a una sabiduría elaborada racionalmente. La pitonisa es más oracular, no es una tradición racional. Por eso es inevitable captar el fuerte contacto con lo sagrado, ¿no? Justamente quienes iban a visitar, como el rey de Tebas, Edipo, al oráculo de Delfos, van porque la razón no alcanza. Hace falta un elemento que venga del contacto con lo sagrado, y eso lo transmitía la pitonisa. Por eso, cuando los primeros cristianos desarrollan este vínculo de lo cristiano con lo pagano, después de los primeros 3 siglos de evangelización, tercero o cuarto siglo, hacen una lectura analógica, ¿no? Expresado en la plástica. Así como podemos ver que los 12 profetas del Antiguo Testamento profetizaban y anunciaban el mensaje de Jesús, como cumplimiento de esas promesas, análogamente 12 pitonisas se vinculan con los misterios cristianos que lo anuncian en esta presentación pictórica.
sibila tiene un nombre de una ciudad del Antiguo Testamento. Y a la vez en las cartelas, en español antiguo, explica lo que cada sibila profetizó. Cuando miramos la sibila de San Telmo de Cumea, ¿no? Es la que más tiene relación con la tradición de Virgilio. La lectura cristiana que hacen tomando los famosos versos de Virgilio, que precisamente describe, por eso tiene un cuerno, que es el cuerno de la abundancia, el cuerno de la nueva era, dice Virgilio, que comienza con este nacimiento de quien ha nacido, de esta Virgen. Es un anuncio de una época de prosperidad, de espiritualidad que crece, que da nuevo sentido a las cosas, cuando él lo que presenciaba era la decadencia de todo un imperio que se venía abajo, ¿no? Anuncia una nueva etapa. Es una mirada esperanzada, siendo al mismo tiempo muy cruda de la descripción de la decadencia vigente, ¿no? Quienes tomaron eso fueron los cristianos. Y también es donde comienza esa imagen tan valorada, por ahí ahora perdida, de que ese niño despierta a todo su camino y su vida a través de la sonrisa de la madre, ¿no? En la sonrisa de la madre reconocida por el hijo se expresa toda esa promesa, ¿no? Esa es quizás otra de las imágenes de Virgilio que sin duda produjo las mayores riquezas. Por eso del medioevo para acá se reconoce que Virgilio es en Europa el símbolo más importante del diálogo de la fe con lo pagano. Los medallones van describiendo la vida de Jesús, desde la Anunciación, que se puede leer y se puede ver, hasta la crucifixión. Tampoco son estaciones que se usan en las parroquias, porque las estaciones son 14. El establecer el número 12, creo que es en los textos cristianos de esa época, por analogía comparativa, para desarrollar la misma simbólica de los 12 profetas que anuncian y Jesús el cumplimiento de las profecías. Es un número simbólico más que histórico-crítico. El último es el de la resurrección. Y todos los anteriores son los que solemos conocer como misterios de la infancia de Jesús, donde no deja de estar el elemento de la pasión, porque está la matanza de los inocentes. Más bien, yo creo que muestran un equilibrio sumamente pascual entre muerte y resurrección en la historia de Jesús y por tanto en la historia de las comunidades que se desarrollan bajo esa fe. El conjunto visual no te da un tono gótico, es más bien barroco. El barroco siempre conjuga los opuestos, busca el equilibrio de los opuestos, ¿no? El gótico, más sufriente, es un contrapunto a ese Cristo glorioso que estaba, viste, en el románico, crucificado, pero triunfante, sin heridas, ¿no? Entonces el gótico, por contrapunto al románico, pero el barroco ya es el equilibrio.
la pintura cusqueña es fuerte el sincretismo que hay entre lo pagano, los dioses indígenas y la catequesis europea cristiana, católica. En cambio, estas no. La posición de ciertos rostros son más de Madonas italianas y la ropa no tiene absolutamente nada que ver con la americana, digamos, con las pinturas americanas. No tienen el brocateado, que es la característica de la pintura cusqueña, especialmente de la escuela cusqueña. Digamos que los pueblos americanos que participan de esta fe a partir de la recepción del anuncio, en ese vínculo con el barroco más español y la creación del barroco colonial, en ese mestizaje presentan una propensión al equilibrio, que es lo que mantienen justamente los pueblos mestizos de América. Nuestra gran riqueza es formar parte de un gran pueblo con enorme diversidad, en la que hay compasión por todas las situaciones sufrientes y la capacidad del canto y la alabanza y el gozo de la fiesta, ¿no?, que han perdido quizás las raíces europeas, ¿no? Paganismo debe dejar de ser una mala palabra. No es una palabra despectiva ni de herético, ¿no? Paganismo son las tradiciones de los pueblos. Así como hablamos racionalmente del Concilio Vaticano para acá, de que hay una semilla del verbo en todos los pueblos que entra en contacto con el anuncio evangélico de los misioneros, o que hay una preparación evangélica en el espíritu, en la tradición de los pueblos, que entran en relación con el anuncio del Evangelio. Esos dos términos tan valorados a partir del Vaticano II, que son expresiones de los padres latinos, ¿no? Preparación del Evangelio, semillas del verbo. Lo mismo, eso sería en una conceptualización académica, simbólicamente son las civiles. Cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767, esto fue saqueado, pasó a la Junta de Temporalidades, los muebles, los enseres litúrgicos fueron esparcidos en las otras parroquias. Ciertos muebles y puertas están en el Museo de Luján. Después el resto fue saqueado por el barrio. De hecho, los muebles que están fueron devueltos después. Y es la enorme incógnita de cómo estos cuadros siguieron ahí. Estaban iluminadas con vela, por lo tanto muy oscuras por el humo. Los vidrios de la única ventana que da estaban rotas, las palomas entraban, dormían sobre el friso y las ensuciaron bastante. El ácido de las palomas comieron parte de la pintura y de la tela. A través del profesor Esquenone, que hizo un estudio, surgió la idea de restaurarlas. Se necesitó mucho tiempo por un estudio, por el traslado, por un seguro y por el costo, hasta que finalmente la Fundación Tarea en el 2005
estando el padre Ernesto Salvia como director, fueron los responsables. La restauración tardó 2 años y fueron expuestas al final en el Museo de Arte Decorativo, hasta traerlas de nuevo acá, donde están en su lugar. Son más conocidas en Europa que acá. De hecho, muchas personas, inclusive de carrera, de restauración, entran y dicen, nosotros no sabíamos que estos estaban acá. En cambio, en Europa figuran en los catálogos las 12 sibilas de San Telmo. La reina de Holanda, la reina madre, cuando vino, le dijeron que quería ver de Buenos Aires, dijo, yo lo único que quiero ver de Buenos Aires son las sibilas de San Telmo. Es como el misterio de Pentecostés. Nosotros cuando uno dice Pentecostés, ¿en qué pensamos enseguida? Pensamos en el Evangelio de Lucas, que es el modelo de nuestra fiesta anual de Pentecostés, ¿no? Y pensamos en los apóstoles que comienzan el anuncio a todos los pueblos, ¿no? Sería uno de los movimientos, ¿no? La evangelización de las culturas, el anuncio hecho por los apóstoles y los misioneros en las distintas culturas. Pero ahí no tenemos el movimiento inverso, si nos limitamos solamente a Lucas, ¿no? Está también la inculturación de la fe, la expresión de la fe en las diferentes culturas. También es movimiento del Espíritu Santo. También es Pentecostés, en su fruto final, en su riqueza a descubrir y mantener, ¿no? Y esa está más, por ejemplo, en la figura de la mujer del Apocalipsis, que son los pueblos unidos en la fe. María es el centro de esa fe, pero vinculada con la fe de los pueblos, que siguen dando a luz al Mesías, o sea, es la inculturación de la fe. A raíz del lugar que tiene esa composición de las sibilas, en esa teología de armonía de cristianismo con paganismo, al cual hay que buscar, hay que cultivar, hay que desarrollar, no es estático, ¿no? Las sibilas aquí en San Telmo manifiestan más bien ese ideal de equilibrio posible, de enriquecimiento mutuo, ¿no? Supongamos la dupla que decimos hoy tan fácilmente y felizmente hace unas décadas, ¿no? Que hay que evangelizar la cultura para llegar a la inculturación del Evangelio, ¿no? Es ese doble movimiento, ¿no? Se evangeliza la cultura teniendo en cuenta el receptor, pero cuando ese receptor, esa determinada cultura, con su comunidad, con su pueblo peregrino, con su modo de asimilar la fe y con sus artistas que lo expresan, finalmente aparece el Evangelio en una nueva forma cultural. Es un ida y vuelta, ¿no? Entonces, eso es lo que se aprecia en esta hermosísima tradición. El punto que se busca es que cada cultura exprese el Evangelio en su cultura y enriquezca al conjunto. Es el poliedro de Francisco, ¿no? Entonces, eso es el ideal que ya se anuncia, de modo que se produzca esta inculturación, que toma tiempo y generaciones, como todo lo valioso, ¿no? Eso a lo que no se aprecia el mundo de la tecnocracia, que nos hace querer vivir en la inmediatez. Al revés, lo valioso se realiza con el tiempo, lo cual es propio de la mujer, ¿no? Como las sibilas lo manifiestan. Las pitonisas son la expresión de la inculturación del Evangelio, que puede volver a señalar los misterios cristianos de un modo original y propio. Esa es la riqueza, ¿no? Entonces, esas imágenes expresan un ideal de inculturación de la fe.